Hola mi gente creativa, bienvenidos como siempre. Hoy les traemos un proyecto muy sencillo de elaborar y que va a decorar muy bien las chimeneas de nuestras casas en temporada navideña. Así que los invito a que me acompañen y disfrutemos juntos elaborando este nuevo proyecto. Bueno amigos, aquí entonces lo primero que vamos a hacer es tomar las telas para cortar las piezas para armar nuestro proyecto. Entonces para esto vamos a utilizar, primero aquí tengo el diseño del personaje principal de la bota. Listo, entonces va a ser este. Entonces esto, aquí como lo ven, yo corté las piezas independientes, las saqué en cartulina para que sean los moldes, así vamos a poder cortar fácilmente. Simplemente vamos a tomar el color correspondiente y vamos a marcar sobre la tela para poder cortar cada pieza. Entonces aquí están los moldes del pingüino. Miren, acá están todas las piezas. Estos moldes se los vamos a dejar en la descripción de este video. Les dejamos el enlace para que ustedes ingresen, como siempre les explico, a nuestro blog para que puedan descargar todos los moldes que necesitan. Listo, entonces el personaje principal es este, que es uno de los este molde que les mostré, que les acabé de mostrar. También vamos a hacer un árbol y la base principal, que es la forma de la bota. Listo, entonces de estas piezas, los moldes que quedan aquí son el tamaño real. Simplemente ustedes lo que van a hacer es imprimirlos a tamaño real. La única que varía es esta pieza, que les voy a dejar las medidas, pero de resto las piezas del árbol y del pingüino simplemente ustedes imprimen en tamaño carta y esa medida es la medida real. Aquí ustedes pueden ver, ya tengo las piezas cortadas. Por ejemplo, aquí está la bota. De la bota entonces vamos a cortar dos piezas. Aquí hay otra pieza que es este, que sería la nieve. Miren, esta parte iría acá, y aquí les voy a mostrar junto con los moldes las piezas. Miren, esta es la parte negra del pingüino, la parte blanca. Como pueden ver, es el tamaño real. Entonces todas estas piezas después las vamos a unir, vamos a pegarlas, puede ser con silicona caliente, silicona líquida. Aquí tengo las otras piezas que corresponden a las patas, el pico, la bufanda y esto que es para armar el gorro. Y acá está el árbol que va a quedar pegado aquí en la bota también. Listo amigos, entonces simplemente lo que vamos a hacer es, utilizando los moldes, sobreponerlos en la tela, marcar y cortar todas estas piezas. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a armar. Bueno amigos, ahora para comenzar a armar ya la bota, entonces vamos a tomar las dos piezas de esta forma de la bota y las vamos a colocar así para comenzar a unirlas. Entonces para unirlas vamos a utilizar una aguja grande y el hilo de color verde. Voy a usar en este caso del hilo grueso. Y vamos a enhebrar la aguja y vamos a dejar que quede una pieza de 2 metros de largo aproximadamente, ¿ya? Doble, o sea que es una tira de hilo de 4 metros, y cuando está enhebrada queda doble, entonces de 2 metros. Listo, la anudamos y vamos a comenzar a unir nuestra pieza haciendo una puntada que se llama puntada festón. Entonces para iniciar vamos a introducir la aguja aquí en este extremo, normal como lo haríamos normalmente. Lo introducimos y ahora lo que hacemos es devolver aquí una parte donde anudamos, y lo vamos a introducir la aguja así por el centro para poder anudar. Listo, entonces así lo vamos a anudar para comenzar. Miren cómo queda. De esta manera vamos a iniciar. Entonces ya después de que quede este nudo, vamos a continuar
introduciendo la aguja. Aproximadamente vamos a hacer puntadas de, puede ser de 1 centímetro, un poco menos, pero vamos a tratar de que quede la misma distancia cada vez que la introduzcamos. Entonces hacia adentro vamos a jalar el hilo de esta forma, miren, y antes de terminar lo vamos a introducir por la parte de abajo, miren, así, para que nos quede de esta manera. Así quedaría, amigos. Y aquí nos sigue quedando el nudo de esta forma. Entonces nuevamente lo repito, introducimos la aguja más o menos 1 centímetro de distancia y a la misma distancia también hacia arriba procuramos que nos quede la misma medida. Nuevamente así, y antes de terminar de apretar, entonces por la parte de abajo lo introducimos y nuevamente vamos a amarrar. Miren cómo se ve. Este es el procedimiento que vamos a hacer en todo el contorno de la bota. Bueno amigos, aquí en este punto entonces paramos la costura. Miren, llegamos hasta acá, más o menos hasta la mitad, y ahora vamos a colocar otra pieza. Entonces aquí ya la tengo cortada. Miren, acá está el molde. Entonces esta es la pieza que va a formar la nieve de la parte de abajo de la bota. Entonces la vamos a ubicar así que nos quede aquí bien, y en esta parte de arriba la vamos a pegar con silicona caliente. Entonces vamos a tomar la silicona y vamos a aplicar por el borde solamente de la parte de arriba, por la parte superior, así, un poco de silicona. Si ustedes desean también lo pueden coser, es opcional. En este caso yo lo que voy a hacer es pegarlo solamente para sostener esta pieza, y en la parte de abajo vamos a continuar haciendo la costura. Así, de esta manera vamos aplicando. Miren, listo. Y después de haber pegado esta pieza podemos continuar pegando, cosiendo, perdón. Miren, así. Y ahora podemos continuar la costura. Ya, entonces vamos a agarrar las dos piezas, la blanca y la azul. Listo amigos, después de haber hecho esta costura en todo el contorno de la bota, ahora lo que vamos a hacer es colocar la pieza de acá arriba. Para esta pieza entonces voy a utilizar un trozo de
de fieltro. En este caso utilicé este color rojo y estampado. Si ustedes lo consiguen así, bien, o pueden utilizar el color rojo normal sin estampado o el color que ustedes prefieran. Esta pieza que vamos a utilizar tiene una medida de 19 por 47 centímetros. Listo, entonces si van a utilizar el que es estampado, entonces vamos a unir esta pieza con la silicona caliente. Entonces vamos a hacer esto, vamos a buscar aquí el centro y vamos a montar 1 centímetro sobre la otra tela. Listo, así. Entonces simplemente vamos a tomar la silicona caliente, la vamos a ubicar bien, así, y vamos a pegar. Perfecto, ya cuando tengamos esto pegado así en el centro, entonces vamos a dejar que esta unión quede a la parte interna. Entonces ahora vamos a unirlo a la bota. Entonces esta es la parte del frente de la bota. Lo que vamos a hacer es colocarla así y vamos a comenzar a pegar de esta forma. Vamos a aplicar la silicona primero acá. Vamos a dejar que quede unido a la bota más o menos 1 centímetro, centímetro y medio. Listo, entonces primero ubicándolo en el centro de esta parte. Listo, entonces vamos a aplicar la silicona y vamos a pegar así. De esta manera continuamos dando vuelta a la bota. Aquí en esta parte superior vamos a aplicar más silicona para continuar pegando esta pieza. Bueno, así queda bien ya, mire cómo queda bien pegada. Este pedazo les mostré que debemos sellarlo. Entonces esta parte donde queda abierto lo podemos sellar incluso al principio para después no tener que sellarlo aquí cuando ya esté pegado. Listo. Entonces ahora vamos a tomar un trozo de 20 centímetros, vamos a cortar una tira de 20 centímetros en el mismo color y de 1,5 centímetros de ancho. Esta pieza la vamos a unir en un extremo y después lo vamos a pegar internamente. Aquí lo unimos en un extremo para que nos quede algo así, para colocarlo acá y sirva para colgar la bota. ¿Listo? Entonces aplicamos un poco de silicona y lo vamos a pegar aquí justo en esta parte. Así que es sobresalido más o menos unos 6 centímetros, 6-7 centímetros. Listo, va a quedar así. Y ahora lo que vamos a hacer es decorar con las piezas que ya les había mostrado anteriormente. Entonces aquí tengo todas las piezas. Miren, acá está el pino y está nuestro personaje. Entonces primero vamos a pegar el pino, sería este. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar silicona por la parte de atrás y vamos a ubicar el pino igual que las otras piezas. Entonces les voy a mostrar cómo es el orden en el que vamos a ir pegando.
Listo amigos, entonces aquí ya pegamos las piezas para armar el personaje. Entonces el orden en que lo hice es el correcto para que ustedes lo hagan de la misma manera. Aquí marqué con un lápiz unos puntos donde van a ir los ojos y ahora esas son las piezas que vamos a pegar. Para esto entonces voy a utilizar aquí un pompón, voy a utilizar un pompón plateado para pegarlo en esta parte superior del gorro. Vamos a aplicar un poco de silicona y lo vamos a pegar aquí para dar algo más de decoración. Y vamos a utilizar unas cuentas, miren, voy a utilizar de estas plateadas y negras, las negras para los ojos obviamente. Entonces simplemente ya donde hicimos el punto de guía vamos a aplicar un poco de silicona a estas cuentas y los vamos a pegar en esta parte. Si ustedes desean pueden colocar ojos de los que venden ya para los muñecos. Entonces aquí yo quise utilizar esto y en el árbol vamos a pegar así en diferentes partes estas que son plateadas. Después de pegar esas entonces vamos a utilizar bordeador dorado. Esto es opcional y podemos hacer unas cuantas estrellas en esta parte. Aquí en la parte superior vamos a realizarlo, simplemente vamos a hacer una X y después vamos a atravesar con un palito más. Entonces ya les muestro cómo lo vamos a hacer. Bueno amigos, y ya queda lista nuestra bota navideña para decorar las chimeneas o el sitio que ustedes prefieran. Como siempre, espero que les haya agradado, que hayan disfrutado de este proyecto, que sea de mucha utilidad para ustedes. Y recuerden, si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y compartan este video. Recuerden también activar la campanita para que les llegue la notificación de cada nuevo video que estemos montando. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.